Hola chicos, Química 31. Un tema muy interesante, las aleaciones. Por cierto, que alrededor de la serie Matemáticas, en el canal, tenéis una serie, la PAL, que viene a significar problemas de aleaciones. Sí, aunque luego en la descripción pongo mezclas y aleaciones. Claro, mezclas en general, clases de trigo, clases de café, etc. Y otras que se dan en la industria y en la vida real. Pero ahí también aparecen mezclas de aleaciones metálicas, que son las que vamos a estudiar ahora. Aleaciones de metales. Alguno dirá, bueno, eso será una parte secundaria de lo que son los metales. No, en la vida real es casi más importante el tema de aleaciones que el tema de los metales, porque mira tú cómo empieza el profe diciendo aquí, dice, sin género de dudas, se puede afirmar que en la vida moderna tienen más importancia ciertas asociaciones metálicas, llamadas aleaciones, que incluso los metales en su estado de pureza. O sea, el hierro puro, aplicaciones poquísimas. El hierro aleado, enorme. El cobre, el aluminio, lo mismo. Las aleaciones se obtienen. ¿Cómo se obtienen? Para mezclar dos metales. No se trata de decir, no, los machaco, los pico y ahora ya están... No. Las aleaciones se obtienen por lo general fundiendo, o sea, llegando hasta el estado líquido de ambos, juntos dos o más metales puros y dejando enfriar la mezcla. Las aleaciones son sustancias homogéneas, es decir, que cualquier partecita chiquitita que cojas de esa aleación ha de tener los mismos, cuantitativamente, la misma parte de componentes. O sea, si la aleación mandaba el 15% y el 85%, bueno, pues en ese trocito también tiene que ser la misma. Significa que son homogéneas, iguales, de igual género. Que en una y otra forma, dice, las aleaciones son sustancias homogéneas que en una u otra forma, en la que sea, contienen dos o más metales, dos o más. Uno solo sería estado puro, no sería aleación. Composición y aplicación de algunas aleaciones, que algunas te sonarán. El cromel. Pues es un 78% de níquel. Del 20% de cromo y 1,2% de manganeso. El cromel, ¿para qué se utilizaría? Bueno, yo quiero... Mira, normalmente miro bastante en el Google antes de ponerme delante de la cámara, pero alguna cosa se me escapa. Pero quiero pensar que el cromel tiene que ser todos esos metales que decimos, está cromado. Esto ya no está, hay que cromarlo, que se hacía por sistemas eléctricos, similares a los del zincado, la galvanoplastia y todo esto. Otro, el latón. Este es usadísimo. En sus principios solo era 90% de cobre y 10% de zinc. Aunque últimamente hay una aleación famosa, que es la del cobre antiguo.
dio origen a esa parte, esa división de la prehistoria en la edad del cobre. Vamos a ponerla aquí. Bueno, que no es el cobre. Sí, el cobre. Que no. Ay, señor, la cabeza ya. Bronce. La de la edad del bronce. Bueno, el bronce originalmente era cobre y estaño, que a mí muchas veces me entraba la duda, ¿cuál era el latón y cuál era el bronce? Porque los dos son grandes cantidades de cobre. Fíjate, en el bronce normalmente casi todo es cobre, y oscila, porque claro, se ha dado durante tanto tiempo y en todas las edades, oscila entre el 3 y el 20% de estaño, no decir de estaño. Hoy se está haciendo una aleación que tiene muchísima salida, donde al cobre se le alea tanto con zinc como con estaño. Y dice que entonces resulta comprometido y arriesgado calificar una mezcla tanto de latón como de bronce. O sea, es una cosa intermedia. Y hay muchísimos utensilios, sobre todo decorativos, y de todo, o sea, tiene unas aplicaciones enormes, tanto el latón como el bronce. El bronce coges la palabra en el Google y empiezas, y es casi como recorrer la historia de la humanidad, de lo importante que ha sido, hasta nuestros días, desde campanas hasta armas, hasta estatuas, en fin, un montón de cosas. El duraluminio, que es uno de los más afamados. Duraluminio. Este, que como la misma palabra dice, dureza, y aluminio, fue de los más deseados. Fue como encontrar la panacea, un metal que al mismo tiempo fuera resistente y fuera poco pesado. Algo imprescindible, por ejemplo, en la aeronáutica, en la aviación, el duraluminio. Luego se ha llevado pues, hasta las cazuelas, etcétera, etcétera, muchísimas aleaciones de duraluminio. Fundamentalmente el duraluminio, pues mira, tiene, verás, de aluminio 95%, de aluminio 95% de aluminio. O sea que en realidad sí que es aluminio. Ahora bien, ¿qué le han hecho? Pues mira, le han añadido un 4% de cobre, un medio por ciento, 0,5%, que alguno dirá, bueno, pues casi que no le hubieran puesto nada. No, es que es importantísimo la presencia de, en concreto este, que es el magnesio, y también otro 0,5% de su hermano, el manganeso. Fíjate, y todo esto fundido, etcétera, en una mezcla homogénea constituye el duraluminio. Otra aleación importante en la historia, la mezcla de imprenta. Las primeras imprentas eran pues con moldes o con letras de madera fuerte. El día en que se encontró una aleación fácil de fundir para hacer los moldes, fácil de refinar, es decir, de luego perfilar bien para que las letras salieran nítidas, saliera bien, y suficientemente dura para que la presión de la prensa, cuando se entinta el molde y se baja sobre el papel o sobre la pieza a imprimir,
no se estropee, no se doble, ni se desgaste, porque claro, hay que hacerlo miles de veces. O sea que esta mezcla de imprenta tuvo su importancia. Se cogía, mezcla de imprenta. Se cogió uno blando, ni más ni menos que el 79% de plomo, fácil de fundir, moldeable, pero luego había que darle dureza. Y esto se consigue con un 16%. Un 16% de antimonio y el resto, un 5% de estaño. La mezcla de imprenta. El bronce de aluminio. No lo confundamos con el bronce de aluminio. Bronce de aluminio. El bronce de aluminio es un aluminio que adquiere una coloración amarilla, bonita, muy decorativa, que incluso recuerda el color típico del oro. Ese es el bronce de aluminio. Y tiene, sin embargo, de aluminio, que le voy a poner el primero por su protagonismo en el nombre, bronce de aluminio, tiene solo el 8% de aluminio. Del que más tiene es el principal componente del bronce, que según hemos podido ver, es el cobre. Del cobre tiene el aluminio oscila del 8 al 12%. Esta tiza tiene duricias ahí. Y rayan la pizarra y no escriben. Eso es una tiza no muy tamizada. La cal no está muy bien filtrada y escogida. 8% hemos dicho, ya te estás despistando, de aluminio, mientras que del cobre, el elemento principal de los bronces, tiene entre el 88 y el 92, que son las correspondencias con estos números de aquí, entre el 88 al 92%. El bronce de aluminio, de artes, decorativos, etc. Soldadura blanda, que es la soldadura que se utiliza con el soldador pequeñito para juntar un cable, para esto, que todos las placas electrónicas y todo eso, hay que estar todo el día ahí soldando, con esa soldadura. Que es curioso que este libro lo llama soldadura blanca. Voy a buscarlo en el Google y me pone soldadura blanda. Y luego sigo con otros artículos, pues casi unos la llaman soldadura blanca y otros soldadura blanda. Porque las dos cosas, blanca y además blanda. Tiene la cualidad de ser muy buena conductora, su proporción, soldadura blanca o blanda, que tiene el 60% de estaño y el 40% de plomo. Está muy indicada para cosas que no hayan de recibir ni mucha fuerza, ni mucha fricción, ni mucho rozamiento. Es ideal para hacer contacto eléctrico. Para hacer contacto eléctrico. Y se utiliza una barbaridad. Y por último, la famosa y clásica amalgama, de la que ya hemos hablado, que es la mezcla de mercurio con un metal. Mercurio más un metal. Esa es la amalgama.
Bueno, después de este cuadro general, nos dice lo siguiente. Las aleaciones más importantes en la vida real, por supuesto, son las del hierro. Más adelante, cuando vengan unos cuantos vídeos todavía, que tenemos que estudiar el hierro, sus cualidades, o sea, el hierro exclusivamente, cualidades, procedencia, siderurgia, que es la metalurgia del hierro, etc. Dice, más adelante mencionaremos varios aceros especiales. Todo lo que veas tú que traes saliales de hierro, bueno, es una manera de hablar de hierro, pero en realidad es una aleación de hierro. Hierro ya hemos dicho que poquísimo. Aleaciones muy comunes son el bronce, que ya lo hemos visto, aleación de cobre y estaño, el latón formado por cobre y zinc, el metal de soldar como plomo y estaño, la aleación de imprenta formada por estaño, plomo y antimonio. En aviación tienen especial importancia las aleaciones ligeras, fabricadas con magnesio y aluminio, etc. Las aleaciones en mercurio se denominan amalgama. Solo ha hecho que repasarnos lo que hemos puesto en la pizarra. Principales propiedades de las aleaciones. Las aleaciones a menudo presentan propiedades muy diferentes de los metales que las componen. Es más, puede que den una propiedad que no tiene ninguno de los dos cuerpos asociados, mezclados. Me estoy acordando ahora de la típica del oro. El oro es blandísimo. El cobre también. Sin embargo, en el oro echamos un poquito de cobre para rebajar la ley, que eso se llama, y obtenemos una dureza que, sin perder mucho aspecto del oro 100% del de 24 quilates, obtenemos ya una mezcla que es bastante más duro y permite seguir haciendo anillos, medallas, piezas, coronas, etcétera, de aleación de oro. Que la gente lo llama oro, pero le rebaja. Al estilo británico le dan del 100%, es el 24 unidades sobre 24. Y luego a medida que va bajando, 23 sobre 24, tal, hasta un oro que no es ya, bueno, y va bajando de precio también, por supuesto. Hasta que llegaremos al de 19 quilates, que es el que tiene 19 partes de las 24, siendo la de 19 más 5 de cobre, las 24. Y seguramente que hay otras aleaciones que además de cobre han hecho otra cosa. Me estoy acordando también ahora de otra que se utiliza en joyería. Yo la alianza que tengo, que ahora la tengo quitada, es oro paladio, que le come el color totalmente. O sea, nadie diría que es oro. Lo estás viendo y parece que es acero inoxidable. ¿Qué le da el paladio al oro? Le da dureza, le deja brillo, etc. Lo suelen llamar oro blanco, oro paladio. Dice, a menudo propiedades muy diferentes de los metales que las componen. Por lo general, estas aleaciones son menos dúctiles, es decir, se hacen hilos con más dificultad que del metal puro, y también son menos maleables, es decir, se hacen chapas finas, láminas, con menos facilidad que del metal puro, que sus componentes puros. Pero, por contra, son más duras, resistencia al rayado, recuérdalo, dureza, y tenaces, resistencia al golpe y a otro tipo de fuerzas como la torsión, la tracción, la compresión, etc. Son más tenaces. Las propiedades de las aleaciones también dependen de la estructura interna que tienen. Ya sabemos que el metal tenía un retículo y todo igual, etcétera, etcétera. Pero ahora, siendo dos, ahí hay que repartir el espacio. ¿Cómo lo reparten? Pues a veces a base de granitos. Este granito es mío. Y este granito que se acomoda aquí perfectamente, que solo se distingue mediante sistemas de detección que vamos a ver a continuación, es tuyo. Mío, tuyo, unos granitos. Algo así como el granito. El de cuarzo, feldespato y mica,
que se acomoda cada granito, pero se ve claramente. Aquí no se ve. Aquí la apariencia es toda uniforme, homogénea, pero tiene un interior granulado. Estos unos, Dice, la propiedad también depende de esto. Cambian al forjarlas. Cuando se las forja, es decir, se las mete en fuego y se las golpea para darles forma, etc., cambian su estructura interna. Y más, si la vas metiendo en carbón, en polvo de carbón, a medida que la golpeas en rojo, porque van metiendo el carbón dentro de esto. Era el sistema para hacer las espadas antiguas. Se les daba las propiedades del carbón y solo los buenos herreros sabían cuándo llegar a ese estado perfecto que tenía la máxima dureza y la máxima flexibilidad, que podía doblar sin romper. Una mezcla de elasticidad y de dureza. Laminarlas. Hacer láminas. Oye, es que necesitamos hacer láminas para chapa para el coche. Tenemos que laminarlas. Cambian también al estirarlas. O sea, cambian al estirar los metales, cambia su estructura interna. El sistema de el tamaño del granulado, etc. Y también, y sobre todo, por el temple y el recocido. El temple es cuando tú calientas una aleación al rojo vivo y la metes rápidamente en un cuerpo que la enfríe. Normalmente, si no tienes otra cosa, pues los herreros lo metían en agua. Pero hoy, industrialmente, se prefiere el aceite, porque tiene mayor absorción de calor. Al ser el calor específico mayor que el agua, es decir, el número de grados, o el número de calorías que hay que dar para elevar un grado es mayor que 1, en el agua es 1. Bueno, pues al aceite habría que darle, por ejemplo, 2 o 3 grados para aumentarle 1 grado su temperatura. Y entonces se prefieren para esto. Acordaros del aceite se suele coger aceite de semillas producidas en cantidades ingentes, como la linaza, que en sí, el aceite de linaza, ya lo he dicho en otras ocasiones, no es venenoso, pero cuando se le destina a usos industriales como es el templado de los metales, entonces se le desnaturaliza, que es como envenenarlo con otro cuerpo que suele dar sobre todo características visuales diferentes, cambiarlo de color para que la gente distinga que ese aceite de linaza de ese color no se te ocurra tomarlo porque eso es para uso de los metales, está desnaturalizado. Que ha habido desaprensivos que lo han vendido y la han liado, pero gordísima. Y también cambia también con el recocido. El recocido es cuando se le calienta a la máxima temperatura que puede permitir esa aleación y luego se le deja enfriar lentamente. O sea, el templado es metido y el recocido es déjalo tiempo hasta que se fríe el suelo. El temple se produce, mira, te lo he dicho aquí, si no te lo explico, se produce enfriando bruscamente un metal o una aleación. Por el temple, la sustancia adquiere una estructura de grano fino. Los granitos interiores son finos, con lo que acrecienta su tenacidad, resistencia al golpe y a todas las fuerzas, a la torsión, etcétera, tracción, etcétera. Por el recocido, que es un enfriamiento lento después de haber calentado el material a temperaturas próximas a la fusión, es decir, lo calentaste tanto, que si calientas un poco más ya lo fundes. No hay que fundirlo, porque entonces, claro, perdemos la forma. Y la forma que tienes nos interesa. Tiene forma de chapa, tiene forma de varilla, tiene forma de esto, forma del otro. Y entonces el grano se le va dejando enfriar poquito a poco. El grano fino, entonces, sucede lo contrario, que el grano interior se hace más grueso
y disminuye la tenacidad. Es decir, ojo, que de un golpe puede partir, porque es una aleación recocida, de recocido, no ha sido templada. El punto de fusión de una aleación, y ahora nos habla del punto de fusión, ¿a qué temperatura funde? Bueno, nos va a decir una cosa muy lógica. Dice, está comprendido en general entre los puntos de fusión de sus componentes. Es decir, si uno fundía a 1200 y el otro fundía a 800, pues el punto de fusión está comprendido entre los dos, variando lógicamente a tenor de la concentración de cada uno. Si tiene más del duro, pues tenderá más hacia el punto de fusión del duro que del blando. Al fundir varios metales pueden ocurrir varios casos, a saber, primero, los metales, dos casos, fundamentalmente, dos casos. Voy a dejar sitio en la pizarra. Qué limpita queda, es una gloria. Dice, pueden ocurrir varios casos, a saber, primero, los metales no ejercen ninguna influencia unos sobre otros. Los constituyentes estructurales, es decir, los que constituyen la estructura, son cristales de grano fino pertenecientes a los metales puros. Ejemplo, entre el cobre y el plomo. O sea, cristalográficamente, es decir, con un análisis detallado de la aleación, podíamos ver el granito que es de cobre y el granito que es de plomo. Y no se han comunicado propiedades. La propiedad sí, se comunica a toda la aleación en general. Otra, al revés. Los metales se combinan. Es decir, que reaccionan químicamente. Ejemplo, el aluminio y el cobre. Pues el aluminio y el cobre dan un compuesto, solo uno químicamente, no sé cómo lo llamaríamos, aluminato de cobre o... no lo sé, chicos. Pero es un solo compuesto químico. Han reaccionado el aluminio y el cobre, como sucederá en el duraluminio, que habían añadido cobre al aluminio, ¿verdad? Seguimos. También ocurre eso con el antimonio y el cobre, que este ya tiene una cuantitativa, es decir, una fórmula cuantitativa de por cada 3 átomos de cobre, un átomo de estaño. Y es también un solo cuerpo químico. Y también ocurre esto en algunos aceros, como en este, que tiene carbono, con 3 de hierro. Y parece que forman compuestos definidos de apariencia homogénea. El estudio de la estructura de las aleaciones, es decir, cómo está hecha una aleación y todo esto, recibe el nombre, o sea, el estudio de qué está hecha una aleación, recibe el nombre de metalografía. Metalografía. Y de todos los procedimientos que se utilizan para ver realmente las características internas, externas, propiedades químicas y físicas de una aleación, todo, pues hay dos que sobresalen, que son el röntgenográfico, es de los rayos Röntgen, de los rayos X. Espera, genográfico, genográfico, pongámoslos aquí, rayos X, y el análisis térmico. Análisis térmico. Típico en el análisis röntgenográfico o rayos X, pues hoy
Esto no lo pone en este libro porque no había salido todavía. Hoy hay un sistema de manufacturación, es decir, de hecho, manufactura, de hechura, aditiva. Es decir, aditiva es a base de ir sumando. Eso es aditiva. Entonces tú sabes que hay escáneres, escáneres o máquinas, las impresoras 3D, que tú les pones una materia para que trabajen, normalmente espolvoreada, y ellas con sistemas de ¿cómo se dice? Ahora no me viene. Bueno, van cogiendo ese polvito, lo funden y lo van asumando poquito a poco y van tomando la forma que tú les hayas metido en el ordenador, que va dirigiendo esa adición progresiva, formando piezas muy complicadas que de otra forma sería imposible mediante el mecanizado. Ni con el torno, ni con la lima, ni con esto, ni con la fundición podrías hacer esas piezas que en su interior tienen cavidades, esto y lo otro. Claro, cuando han salido, muchas de ellas hay que repasarlas exteriormente y con los mecanismos que puedas coger, los que te he dicho antes, torno, lima, etcétera, etcétera. Sí, pero el interior. ¿Te habrá quedado esa pared que tú habías programado de tantos milímetros y te aguantará la presión que va a soportar, etcétera, etcétera? ¿Cómo saberlo? Con los rayos X. Los rayos X, que son rayos que te los habrán aplicado algunas veces a ti para ver tus huesecitos y otras sustancias, pues ahora se utilizan para esto. Y les hacen una inspección, pues como las vienen haciendo ahora nosotros, mediante un TC. Oiga, que me han recomendado un TAC, me han recomendado un TC, me han recomendado un tal, y te meten en una máquina que... TC, que significa tomografía computerizada. Tomografía es tomo, es corte. Tomografía. Te van haciendo como visiones así, láminas, como si te fueran cogiendo figuradamente con un cuchillito, chin, te vienen haciendo láminas, y en cada lámina te van sacando la fotografía de esa lámina, que luego unidas por el computador y todo eso, a los médicos les sirve muchísimo para saber qué tenemos en nuestras tripitas. Bueno, pues esto se lo hacen también a las piezas hechas en 3D, las de la impresora de 3D. Más. Y la metalurgia, el análisis técnico, ¿qué diremos? Pues que consiste en coger un metal, una aleación, y a base de variar su temperatura, irle tomando todas sus propiedades que tú puedas tomar mediante peso. Por ejemplo, existe una de las más, la TGA, que es esta, que es una variación del peso. La G significa gravedad. Análisis térmico. Variación de la gravedad en función de la temperatura. Oiga, ¿qué significa? ¿Que el cuerpo más caliente o más frío pesan diferente? Sí. Esa es una de las cosas que se podría hacer por análisis térmico. Se da la circunstancia de que tengo contacto con un familiar mío muy íntimo que está procediendo a un test de uno de los rovers que en un buen futuro, y si todo sale bien, irán a la Luna, de esos cochecitos que van... Bueno, pues antes de mandar este rover, y pienso que no estoy descubriendo nada, Dios me libre, a la Luna, hay que hacerle unas pruebas, entre otro tipo, térmicas. Supongo que también le harán regenográficas, pero térmicas. A ver si ese rover, ese cochecito, tiene el comportamiento adecuado y no se descuajaringa
porque la temperatura haya subido a 100 y pico grados, que sucede en la Luna, o haya bajado a poquitos grados Kelvin, es decir, a menos 260 o menos 250 y tantos grados bajo cero. Y todo eso, pues es a base de meterlo en una cámara que tiene esas cualidades de poder elevar o bajar la temperatura y de también no solo la temperatura sino también la presión. Fíjate por dónde todo esto tiene una implicación real, científica, industrial enorme. No se estudian las cosas por entretenimiento, aunque son bonitas, aunque son bonitas. Y yo os digo que las tengáis, aunque sea como hobby. Es maravillosa. La ciencia, la tecnología, la industria, es impresionante. Yo creo que es la mayor distracción que tenemos mientras estamos vivos. Bueno, también de tipo social hay otras cosas muy interesantes, ¿no? La psicología, etcétera, etcétera. Pero la tecnología, la industria, la química, al ser sustancias que no mienten, que no disimulan, que no tienen la malicia del ser humano, sino que te enseñan tal como son y no mienten. Y los aparatos que tienes y son fiables te dicen, esto es esto, ¡pum! Y ya está. Bueno, continúo. Eso sería la metalografía. Uno y el otro es también mediante la térmica, el DSC. El DSC, no te lo voy a decir en inglés para que no te rías, que significa diferencial, es decir, cómo va aumentando y disminuyendo, scanning, es decir, escaneado para y calorimétrico. O sea, mediante el calor y poquito a poco van haciendo una toma de datos, que es un escaneado minimizado, poquito a poco, donde pueden ver procesos tan importantes de esa aleación como pueden ser la fusión, cuándo va a fundir, cuándo no va a fundir, si funde, la cristalización, el tamaño de granos, tal, la oxidación, si va a ser fácilmente oxidable, corrosivo, las reacciones químicas, todo esto a tenor de la temperatura, de los análisis térmicos. Y ahora viene un concepto que a ver si te lo explico bien, sobre el punto de fusión de una aleación, es decir, sobre su estado líquido y sólido. Hay un diagrama que a ver si me ayudáis a interpretarlo. Que pone en el eje de ordenadas temperaturas, y en el eje de abscisas la concentración. ¿De quiénes? De los dos componentes, el uno respecto al otro. Dos metales. Tenemos el metal M y el metal M1, que están aleados, bueno, o se van a alear. Entonces, haciendo pruebas, si el metal, si la concentración del M1 es 0, o sea, por aquí sería concentración mayoritaria hacia el M y concentración mayoritaria hacia el M1, de forma que aquí, en estos espacios, prácticamente el 100% es el M. Va disminuyendo y va aumentando el M1, de forma que aquí, por ejemplo, la concentración del M1 ya es del 100%, y la del M sería el 0%. Y en el intermedio pues están todos los porcentajes del M y del M1. Si subimos la temperatura en este punto de concentración, es decir, cuando solo hay M, pues llegará un momento en que encontramos
el punto de fusión, vamos a llamarle punto A, cuando funde el M, porque el M es el 100%. El 100%. Bueno, mejor vamos a ponerlo así, el 100% del M. Y funde aquí, en el punto A. A medida que se va incrementando algo, va apareciendo el M1, que por lo visto va a tener un punto de fusión, cuando es solo él, va a tener un punto de fusión más bajo, aquí en este punto, en el punto B, aquí es el M1 el que tiene una concentración del 100%. Bueno, pues a medida que vamos incrementando o vamos echando parte del M1, la temperatura de fusión va bajando. Va bajando, va bajando, va bajando, y baja más que el punto de fusión del B. Es decir, aquí ya no está el punto de fusión de esta concentración, que sería, por ejemplo, 60, 40, está por debajo del punto de fusión de los dos. Y llega hasta un punto, aquí lo pone una cosa por aquí, llega a un punto al que llama E, que ahora veremos qué significa. Y a partir de ahí, si sigue incrementando el porcentaje de M1, sigue subiendo hasta que es el punto de fusión, cuando ya solo queda el M1 y no queda ni rastro del M. Este E, y ahora te leo mejor del libro para no cometer errores. Si mezclamos los metales de una aleación en proporciones diferentes y representamos sus respectivas curvas de enfriamiento, se obtiene el llamado diagrama de estado, que sería esto, diagrama de estado. Este es estado líquido, de aquí para arriba estado líquido, y de aquí para abajo estado sólido. En este punto hay líquido, en este también, en este también, en este también, en este también. En este A está pasando de líquido a sólido, pero muy especial. Claro, en este también pasa de líquido a sólido. Todos los de la raya, los de la gráfica, son la frontera entre líquido y sólido. Llamado diagrama de estado, que aparece representado en esta. En él vemos que la temperatura de solidificación del metal puro M es la correspondiente al punto A. A medida que crece la concentración, vamos hacia aquí, del M1, desciende el punto de solidificación hasta alcanzar el punto eutéctico, E. Eutéctico. Eu significa bueno, bello, bonito. Y téctico, ahí significa mezcla, fusión, es decir, estaríamos hablando de la mezcla bonita, la mezcla deseada, la mezcla mejor, podríamos llamar, el punto eutéctico. A partir de este punto, mientras aumenta la cantidad de M1 en la mezcla, disminuye lógicamente la del M, elevándose el punto de solidificación nuevamente hasta alcanzar el punto B, que corresponde al punto de fusión de metal puro M1, metal puro al 100%. El punto eutéctico, este punto, con esta temperatura, y esta concentración, o sea, tantos grados y concentración, tanto del M, tanto del M1, este punto, el punto eutéctico de la mezcla E, es un punto en el que los componentes de la aleación del M y del M1 solidifican siempre en proporciones invariables. Y con eso, chicos, nos despedimos.
Luego pasaremos en los vídeos siguientes al hierro. Impresionante. Hasta luego.